Una mujer utiliza unos cepillos especiales atados a sus sandalias para fregar el suelo de la cocina mientras lee, en una foto de la década de 1950. La imagen formaba parte de un reportaje que mostraba inventos domésticos inusuales, diseñados para ahorrar tiempo y esfuerzo. El líder chino Mao Zedong es fotografiado en 1981 mientras se relaja en un lago artificial en Lushan. Su famoso baño en el río Yangtze, en 1986, fue un evento político coreografiado para demostrar su fuerza y vigor al país. Globos de barrera, como estos sobre el paisaje británico, fueron una defensa crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Sus gruesos cables de acero colgantes creaban una red de obstrucción para los aviones enemigos de bajo vuelo, haciéndolos vulnerables al fuego antiaéreo. El coronel Archibald Gracie IV, un escritor e historiador aficionado, es retratado aquí tras sobrevivir al hundimiento del Titanic en 1912. Inmediatamente escribió un relato detallado de la tragedia, que se convirtió en una fuente invaluable para los historiadores antes de su fallecimiento 8 meses después. Esta fotografía de 1944 muestra la inmensa sala principal de archivos en la sede del FBI en Washington, D.C. Antes de la era digital, el FBI mantenía millones de archivos en papel y tarjetas de índice, que requerían un enorme espacio físico y cientos de empleados. El presidente Ronald Reagan y la primera dama Nancy Reagan observan de cerca a los guerreros de terracota durante su visita a Xi'an, China, en 1984. Este viaje de Estado fue un paso importante para fortalecer las relaciones diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y China. El entonces congresista George H. W. Bush coloca las insignias de segundo teniente a su hijo, George W. Bush, en 1968. La ceremonia marcó el ingreso del joven Bush en la Guardia Nacional Aérea de Texas durante la Guerra de Vietnam. Una empleada de IBM posa junto a una pila de tarjetas perforadas en 1966, el método estándar para introducir datos en las computadoras de la época. Esta enorme pila de tarjetas podía almacenar aproximadamente 5 megabytes de datos, lo que hoy cabe en una sola fotografía digital. Una joven camina por una calle de Nueva York en 1969, luciendo la moda de la época con una minifalda morada y una blusa de encaje. La fotografía, tomada por Joel Meyerowitz, captura el estilo y la atmósfera de la vida urbana durante un periodo de cambio cultural. En una marcha sufragista de Nueva York alrededor de 1913, unas niñas llevan una pancarta que dice: "Ojalá mi mamá pudiera votar". Esta fue una táctica común del movimiento, utilizando a los niños para apelar a la emoción del público y destacar la lucha por el voto femenino. Robert Wadlow, la persona más alta de la historia médica registrada, es fotografiado aquí en 1940, poco antes de su fallecimiento. Con una altura final de 2 metros y 72 centímetros, su extraordinario tamaño se debió a una hipertrofia de la glándula pituitaria. Un taxi amarillo, probablemente un Dodge Coronet, está aparcado frente a un restaurante Burger King en Nueva York en 1974. La escena captura la estética visual distintiva de la década de 1970, desde el diseño del coche hasta la audaz paleta de colores de la cadena de comida rápida. El artista de rodeo Monty Montana laza al presidente Dwight D. Eisenhower durante el desfile inaugural de 1953 en Washington. Tras recibir el permiso del sonriente presidente, Montana logró enlazar sus hombros desde unos 4,5 metros de distancia. Albert Einstein posa pacientemente para el escultor Jacob Epstein, mientras este trabaja en un busto de arcilla del famoso físico en la década de 1930. Epstein describió a Einstein como un modelo excelente, capaz de permanecer quieto mientras estaba perdido en sus pensamientos. El ingeniero Douglas Engelbart presenta por primera vez al público el ratón de ordenador en un evento de 1968, conocido como la madre de todas las demos. En esta histórica demostración, también introdujo conceptos revolucionarios como la interfaz gráfica de usuario, la videoconferencia y el hipertexto. Esta rara fotografía
muestra a un joven Joseph Stalin en el Kremlin en 1932, antes de que consolidara su poder absoluto y comenzara las grandes purgas. La imagen fue tomada por el fotógrafo estadounidense James Abe, quien logró un acceso sin precedentes al círculo íntimo soviético. Richard Burton, izquierda, conversa con Elizabeth Taylor y su entonces esposo, el cantante Eddie Fisher, en el set de la película Cleopatra, en 1962. Fue durante este rodaje que Burton y Taylor iniciaron su famoso y tormentoso romance, que finalmente llevó al divorcio de Taylor y Fisher. El director George Lucas y el actor Mark Hamill son fotografiados en el desierto de Túnez durante el rodaje de la primera película de Star Wars en 1976. A pesar de las difíciles condiciones de filmación, crearon escenas icónicas que definirían el universo de la saga. Camiones cargados con enormes troncos de abeto de Douglas desfilan por la calle principal de North Bend, Washington, en 1943. La imagen ilustra la escala masiva de la industria maderera en el noroeste del Pacífico durante la mitad del siglo XX. El excéntrico zoólogo británico Lionel Walter Rothschild conduce un carruaje tirado por cebras frente al Palacio de Buckingham en Londres, alrededor de 1895. Rothschild era famoso por su colección de animales y por demostrar que las cebras podían ser domesticadas. Una mujer inuit es lanzada al aire durante el Nalukatak, un tradicional juego de lanzamiento con manta, en Alaska, alrededor de la década de 1960. Este evento comunitario se celebra típicamente para festejar el éxito de la caza de ballenas. El sargento Stubby, un perro que sirvió en el frente durante la Primera Guerra Mundial, es fotografiado aquí alrededor de 1920 con su chaleco cubierto de medallas. Participó en 17 batallas, advirtió a su regimiento de ataques con gas y capturó a un espía alemán. Una mujer conduce una motoneta, probablemente una Vespa o Lambretta, por una calle de Nueva York en 1969. Esta escena captura la creciente popularidad de los scooters como un medio de transporte urbano económico y con estilo en esa época. Un retrato de una joven Debbie Harry en 1985, mucho antes de convertirse en la icónica cantante de la banda Blondie. La fotografía muestra a la futura estrella del punk y new wave en su adolescencia en Nueva Jersey. 3 hombres japoneses posan con armaduras y armas de samurái para una fotografía de estudio coloreada a mano por Kusakabe Kinbei, alrededor de 1880. Aunque la clase samurái fue oficialmente abolida en la década de 1870, su imagen y legado cultural persistieron. Un joven Tupac Shakur posa con un radiocasete sobre el capó de un coche en Brooklyn, Nueva York, en la década de 1980. Esta imagen captura la esencia de la cultura hip hop de la época y muestra al futuro ícono del rap en sus años de formación. Trabajadores de la línea de ensamblaje de Pontiac unen la carrocería de un Firebird a su chasis en la década de 1960. La fotografía ilustra el proceso de fabricación de los muscle cars estadounidenses, símbolos de potencia y diseño en esa era dorada del automóvil. El fotógrafo Bruce Davidson capturó esta inquietante imagen de Jimmy Armstrong, conocido como Little Man, un enano que trabajaba como payaso en un circo en 1958. La foto forma parte de la aclamada serie de Davidson sobre la vida de los artistas de circo. Los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, ven el primer discurso televisado de Richard Nixon sobre el escándalo de Watergate en 1973. Su investigación fue fundamental para destapar el escándalo que finalmente llevó a la dimisión de Nixon. La modelo Jerry Hall, fotografiada aquí en 1976 en París, luce un audaz mono de encaje transparente, un diseño del modisto Thierry Mugler. Esta imagen captura la extravagancia y la libertad de la moda en la era disco de los años 70. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 2000 francotiradoras soviéticas sirvieron en combate, como las de esta fotografía. Entre ellas destacó la teniente Lyudmila Pavlichenko, apodada Lady Death, a quien se le atribuyeron 309 bajas confirmadas. La actriz Lindsay Wagner, fotografiada aquí en 1974, se convirtió en un ícono de la televisión de los años 70. Es mundialmente recordada por su papel como Jaime Somers en la serie
serie The Bionic Woman o La Mujer Biónica. El transatlántico RMS Queen Elizabeth llega al puerto de Nueva York en 1945, abarrotado con miles de soldados estadounidenses que regresaban a casa tras la Segunda Guerra Mundial. Esta impresionante imagen muestra la alegría y el alivio de las tropas al volver a su país después de años de combate en Europa. El área de Times Square, en Nueva York, durante la década de 1970, era famosa por su ambiente crudo y sus llamativos letreros de neón. Establecimientos como este, con sus promesas de espectáculos de baile, eran una vista común antes de la gran remodelación de la zona en los años 90. Winona Ryder y Keanu Reeves asisten a un evento juntos a principios de los años 90, en la cima de su popularidad como íconos de la generación X. Ambos actores colaborarían en la película de 1992, Drácula, de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Los Guardian Angels, o Ángeles Guardianes, fundados por Curtis Sliwa, patrullaban los peligrosos subterráneos de Nueva York en los años 80. Con sus características boinas rojas y camisetas, este grupo de voluntarios desarmados se convirtió en un símbolo de la vigilancia ciudadana. El entonces vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, mantiene una tensa conversación con Fidel Castro durante la visita del líder cubano a Washington, D.C. en abril de 1959. Tras esta reunión, Nixon concluyó en privado que Castro era un comunista y que habría que oponérsele. Los hermanos Jackson, conocidos como The Jackson 5, posan para una sesión de fotos de su exitoso álbum ABC en Santa Mónica, California, en 1970. En esta época, el grupo de Motown, liderado por un joven Michael Jackson, dominaba las listas de popularidad con su sonido único. Bruce Lee es captado aquí en un momento de concentración, probablemente en el set de una de sus películas a principios de los 70. Su increíble condición física y su filosofía Jeet Kune Do revolucionaron las artes marciales y su representación en el cine para siempre. Marilyn Monroe viaja en el metro de Nueva York, fotografiada en la estación Grand Central en 1955. A pesar de ser una de las mayores estrellas del mundo, esta imagen la muestra en un momento cotidiano y pensativo, lejos del glamour habitual de Hollywood. Esta fotografía muestra a una mujer iraní en Teherán durante la década de 1960, una época de modernización y occidentalización bajo el Shah Mohammad Reza Pahlavi. La vestimenta de la época contrasta notablemente con los códigos más estrictos que se implementaron después de la Revolución de 1979. Un joven senador, Joe Biden, conversa con el presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca, probablemente a finales de los años 70. Esta imagen captura un encuentro temprano entre dos figuras que, décadas más tarde, ocuparían la presidencia de los Estados Unidos.